Hola amigos, bienvenido al canal Cocino Rico, el canal donde encontrarás tu comida vegetariana muy rica y fácil de hacer. Hoy les traigo un postre. Este postre será de naranja y coco, muy rico y rapidísimo de hacer. Sin más, bueno, vamos a empezar nuestra receta de este postre de naranja y coco. Todos los ingredientes están en la caja de comentarios debajo. Comenzamos con unos 50 gramos de azúcar, una cuarto de taza. Le echamos una gotica de limón para evitar que se cristalice el almíbar y dos cucharadas de agua. Lo ponemos a fuego bien lento para preparar el almíbar. Yo lo revuelvo así para que el agua se esparza en todos los lugares y asegurarme que no haya partes secas, pero es para formar la almíbar. Después de unos 4 o 5 minutos a fuego muy lento, el azúcar se estará formando así como una almíbar muy light, y la muevo de asegurarme que no se haya pegado al fondo. Hay quien la quiere más oscurita, yo la dejé así un poco light, clarita, y la he hecho en los moldes donde voy a echar la otra parte de la receta cuando esté lista. Las naranjas que tenía las exprimí y saqué medio litro de jugo de naranja que lo he filtrado para que no haya semilla ni nada, y lo he hecho en una olla alta donde vamos a empezarlo a cocinar con los otros dos ingredientes, que es súper fácil. Entonces 500 mililitros de naranja y le vamos a echar 100 gramos de azúcar más o menos, depende cuál dulce esté la naranja. En este caso he hecho como 100 gramos con media taza, y le vamos a echar 60 gramos, que es media taza de maicena, y lo vamos a poner a cocinar a fuego alto. Nos aseguramos que no haya ningún grumo. Mientras removemos esto, si eres nuevo en nuestro canal, ¿por qué no te suscribes y así no te pierdes ninguno de nuestras recetas vegetarianas que sacamos semanalmente? Y si le das a la campanita, no te pierdes videos nuevos cuando yo los saco. Bueno, después de haberlo cocinado por unos 8 minutos más o menos, empieza a espesarse así, y ahora sí no podemos parar de remover. Yo le bajé el fuego y lo empecé a remover rápido para que no se pegue en el fondo. Como ves, cuando esté espesa así, que casi ni se caiga de la cuchara, está listo. Entonces volvemos a los moldes que teníamos y le echamos nuestro postre, que está así como una gelatina. Echamos en los moldes. Esto lo vamos a llevar al frigorífico, al frío por alrededor de 4 horas para que se forme bien. Después de alrededor de 4 horas en el frío, en el frigorífico, la vamos a sacar. Como ves, ya salió así. Vamos a preparar este primeramente y lo vamos a cortar en porciones. De este vamos a sacar más o menos como 8 porciones, bastante grande. Entonces lo corto a la mitad, esa mitad la corto a la próxima mitad, y así sucesivamente. Entonces vamos a preparar el coco rallado. ¿Te está gustando esta receta hasta ahora? ¿Por qué no le das dedito arriba diciendo que te gusta? Y así me ayuda a comprender si te está gustando mis videos. Entonces después que hayamos cortado en más o menos 8 pedazos así, 3 cucharadas de coco rallados y un plato aparte para ponerlo. Entonces le echamos el coco rallado por encima y se le va a pegar porque recuerden que esto tiene almíbar y es un poco gelatinoso, así que va a pegarse todo el coco, y lo vamos a empezar a poner en el plato. Como ven, está súper riquísimo y muy fácil de hacer. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal y no te pierdas videos de lo que hago semanalmente. Y sin más, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima receta. Chao.